¿Qué tal, hermanos? Buenos días a todos. Hoy vamos a poner pausa a nuestro estudio en el libro de Hebreos y vamos a este mes estar estudiando, vamos a estar leyendo el relato del nacimiento de Jesús. Este año estaba orando a Dios que me gustaría que simplemente pudiéramos, bueno, no simplemente, pero que pudiéramos disfrutar este relato que una y otra vez hemos escuchado y poder disfrutarlo, que podamos como gozarnos en lo que Dios hizo. Pero antes de poder llegar a eso, el día de hoy vamos a ver la primera parte que se va a llamar Entendiendo el regalo, porque la semana fui a ver a mis papás y subí a la oficina de mi mamá, y hace no sé cuánto, pero le regalé unos audífonos inalámbricos. Y me puse a pensar que jamás he visto que los use mi mamá. Y me puse a pensar como que no le habrá gustado. Pero después pensaba cómo es mi mamá. Dije, a lo mejor ella lo que es, si son audífonos, pues algo que pudiera enchufar y no sé, más simple para ella. Porque a ella no le gusta tanto eso ni de la tecnología ni nada, le gusta algo que le funcione, ¿no? Y a lo mejor todo eso de poner Bluetooth y todo eso como que para ello, como no entendía qué era el regalo, no sabía cómo usarlo, a lo mejor no le fue tan funcional. Como aquellos papás que le compran a los hijos regalos que no están ni para su edad y que ni les funcionan. O sea, son buenos regalos, costosos, pero no apropiados para ellos. Y creo que si nosotros fallamos en entender qué implica el regalo de la salvación, quién es ese niño que nació, podamos plenamente disfrutar y agradecer lo que ha hecho. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que podamos leer el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te agradecemos porque hoy pudimos cantarte, Padre. Gracias porque, como veíamos, no solamente estás en medio de nosotros, sino que, como tu palabra dice, proclamaré tu nombre en medio de la alabanza de mis hermanos. Hoy pudiste estar con nosotros en este tiempo de alabanza y cantar gloria al Padre, y gracias por poder experimentar tu presencia. Y hoy queremos acercarnos a ti y queremos leer tu palabra que es vida, rogándote que hables a nuestros corazones, Padre bendito. Amén. Sale, hermanos, vamos a estar el día de hoy en Isaías capítulo 53 y vamos a estar únicamente estudiando versículo 10 y versículo 11, Isaías 10 y 11. Ayer que estaba preparando, me choca a veces el celular, pero me distraje un poco y me puse a ver, no sé, las cosas de videos y cosas así. Y llegué a un funeral, en un video de un funeral, y como que uno piensa, no es un tipo de videos que nos gustaría ver mientras estamos preparando un estudio bíblico, pensando en el nacimiento de Jesús, pero me chuté los 40 minutos del funeral, porque era el funeral del hijo de un pastor que yo respeto y estimo, y su hijo ya era mayor, su hijo era pastor también de la congregación, y siempre que yo he visto a ese pastor, o he visto algunos videos de él, siempre está contento, siempre está feliz. Y eso fue lo que primero como que atrapó mi atención, como a ver si también está feliz ahorita. Y interesantemente, el gozo no había desaparecido. Era un hijo que no solamente era su hijo, sino era el pastor también de la congregación, también pastor con él. Y a pesar de que podías ver un poco en sus ojos la tristeza, pero se veía el gozo característico de Dios en su vida, y me quedé viendo cómo hablaba de Dios, cómo empezó a relatar algunas historias acerca de su hijo, de cuando era pequeño, de cómo lo llevaba de campamentos, salidas. Yo ya quería llorar y él estaba como entero, ¿no? Y pues obviamente me llevó a pensar en mis hijos, y estos últimos meses he estado un poco nostálgico acerca de mis hijos, ver a mi pequeña cumplir 10 años y decir, híjole, qué rápido se está yendo el tiempo.
Y empiezas con esa pregunta si he sido buen padre, no he sido buen padre, he podido disfrutar con ella. Y me puse a pensar, ¿no? En ese momento cuando, a lo mejor no la muerte, pero cuando tenga que casarse, ¿no? Y no es tanto un miedo, sino la voy a extrañar cuando se vaya. Y después pensé en lo que esas imágenes que siempre pasan, ¿no? Las mamás que por primera ocasión llevan a sus hijos a la escuela y ahí están en la reja llorando, ¿no? Los niños y llorando las mamás, aunque la van a volver a ver, o que no es cuestión de horas y el pequeño va a volver, ¿no? Y de repente Dios trajo a mi mente esa escena que no la vemos descrita en la palabra, pero como una imagen de cómo habrá sido ese momento en el que Dios estaba preparando a su hijo para ser enviado, a morir, a no verlo, y estoy diciendo solamente una imagen, ¿no? A no verlo por un tiempo, saber que te estoy enviando a la tierra a morir. Y me puse a pensar cómo sería, ¿no? Mi primera impresión fue como, ay, qué doloroso enviar a tu hijo a morir. Y reflexionaba que siempre que hay un regalo, cuando tú recibes un regalo, implica que alguien se despojó. Y nosotros llega la Navidad y, por ejemplo, ahorita cantamos gracias Dios, el niño que nació en Belén, pero para él implicó despojarse de su hijo para que tú pudieras recibirlo. Y no solamente fue como va un ratito a jugar contigo, sino él vino a morir. Y entonces él tuvo que entregar a su hijo. O sea, quiero que pienses eso, que para ti la Navidad, el regalo de Cristo, de la salvación, implica como alegría porque me dieron, pero para Dios representó muerte, entregar mi hijo. Entonces, la Navidad tienes que ver que implica el recibir, pero fue despojarse. Y estaba pensando en esto y cuando leía otra vez esta porción que vamos a ver, como que pude entender mejor a dónde quería ir, porque versículo 10 dice, con todo esto, el capítulo 53 es un capítulo que habla de todo lo que tiene que ver una profecía acerca del Mesías, pero quiero que veas esto. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Y tú dices, eso lo deberíamos de leer en la crucifixión, pero quiero que entiendas que el regalo, quiero que el día de hoy podamos entender qué implica el regalo. Y dice que Dios, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación, y te animo a que puedas subrayar expiación, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Podrían, hermanas, repartir lo de la comunión, la cena? Y me gustaría que no la vamos a tomar en este momento, no la vayas a tirar. Vamos a tenerla en la mano y considerar esto mientras tenemos en la mano lo que representa su sangre y su cuerpo. Dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, pero mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Y puedes pensar, decir, sí, pastor, yo ya sé lo que es la salvación, es perdón de pecados y vida eterna, pero si nos ponemos a pensar un poquito más en todo lo que implica el regalo, creo que el día de hoy podemos tener una comunión más satisfactoria con aquel que nos dio la vida. Primera cosa que quiero que podamos reflexionar aquí. Dice, con todo esto, vamos desde el versículo 1 del 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La primera cosa que Dios sabía y entendía es que somos unos necios. Y que, como hemos visto en Hebreos, habiendo Dios hablado en muchas formas, en muchos tiempos, en muchas maneras, por los profetas y por los padres, no habíamos hecho caso. Y que era necesario que alguien
viniera a darnos este aviso. La necesidad de saber que tú y yo estábamos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque habíamos quebrantado su ley. ¿Y eso a dónde nos iba a llevar? A la perdición eterna. Tienes que saber, hermano, y recordar que todos somos eternos, pecadores y salvos y creyentes. Y dice, no, caray, no, todos vamos a una eternidad. Solo que unos sin Cristo y unos con Cristo. Esa es una diferencia importante. Y Dios, sabiendo esto, sabiendo que no habíamos hecho caso, sabiendo que había algo que se tenía que hacer, Él envió a su Hijo. Y esto es lo primero que tiene que ver con la salvación, con este regalo. El entendimiento de la condenación a la cual tú y yo estábamos destinados, a la necedad que tú y yo estábamos aferrados, a la obviedad de que nunca habíamos escuchado o aceptado el mensaje y que necesitábamos un Salvador. Entonces, Dios, cuando estaba enviando a su Hijo para la tierra, sabía todo esto. Y el regalo implica que ese conocimiento para Dios no fue un detenerse como, estos ni entienden, vamos a hacer una nueva tierra, sino vamos a darles una oportunidad. Entonces, dice en versículo 10 nuevamente, con esto Jehová quiso quebrantarlo. Él quiso, decidió, una decisión. El regalo implica una decisión que implicaba para él ser quebrantado. Entonces quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Expiación quiere decir el precio justo o necesario por algo. El costo para que tú y yo fuéramos salvados era muy grande, tan grande que tú no lo podías pagar, que junto toda la humanidad no lo podía pagar, que nada de lo creado arriba en los cielos, abajo en la tierra, podía pagar esto. Era un costo muy alto y que Dios sabía y entendió, no porque antes no lo supiera, pero Él sabía que la única forma de que este costo fuera pagado era Él mismo, era un precio muy alto. Entonces, dice que cuando haya puesto su vida en expiación, cuando fuera el pago justo por tan grande precio. Y podrías creerte, pues sí, yo valgo mucho. No, tus pecados fueron muy costosos, un precio muy alto. Y Él sabía que no había otra forma. Piensa en esto cuando estés celebrando la Navidad en compañía de tu familia. Fue un costo muy alto. Tus pecados elevaron altísimo el costo. Y tuvo que mandar algo que pudiera exceder el precio de ese costo. Y cubrirlo no solamente el tuyo, sino de toda la humanidad. Y recuerda, tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Por eso cuando estaba en la cruz, Él dijo, telestai, consumado es, pagado todo completamente. Y aquí podemos entender y recordar que es un costo suficiente. El que el niño que nació ese día en el pesebre estuviera ahí representaba expiación, justo lo que se necesitaba, justo lo que se necesitaba. Ahora, esto vas a decir, sí, eso ya lo he leído muchas veces, ya lo sé. Entonces, ya sabemos que tenemos un pecado muy grande, que se necesitaba un costo. Sabemos de la crucifixión, pero quiero que puedas considerar el día de hoy algunas otras cosas que este regalo tiene que ver. Perdón, ahorita dijimos, el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Un perdón que va mucho más allá de tus acciones. Porque hoy puedes estar seguro que aún los pecados de mañana están cubiertos. Y uno podría decir, bueno, pero eso no nos llevaría a ser muy pecadores. Es otro regalo que viene, gracia. Una gracia insuperable, porque Él nos da aquello que no nos merecíamos. Y hoy tienes que estar aquí, esta Navidad tienes que celebrarla sabiendo que no lo mereces. No hubo nada bueno, ningún sacrificio, ninguna asistencia fue buena. Y por eso Él, excedente en gracia, vino y nos las ofreció sin merecerla.
y su misericordia se renueva cada mañana. Un perdón que excede todas las fronteras, una gracia incomparable y una misericordia que se renueva todas las mañanas. El regalo de la Navidad representa eso, misericordia, todas las mañanas, disponible para ti, todo el tiempo. Ahora, no solamente es eso, porque tenemos que también recordar que este regalo representa un camino abierto. Podríamos decir, sí, nos perdonaron, no voy al infierno. Y así como a lo mejor los testigos de Jehová piensan, vamos a quedarnos aquí. Pero este mundo sin Dios es tan vacío, tan horrible, tan absurdo como el mismo infierno. No tiene sentido. Pero el regalo de la vida eterna incluye un camino abierto. Un camino abierto y una reconciliación con el Padre. Dios pudo haber dicho, los perdono, pero no quiero saber de ustedes. Por lo que me costó. Me salieron muy caros. Pero aún así Él dice, no, los reconcilio conmigo y quiero acercarlos a mí. Entonces este camino abierto no solamente incluyó el poder volver a hablar con el Padre, sino tiene que ver con comunión. El regalo de la Navidad te abre la posibilidad de poder orar, porque Él bien podría no escuchar tus oraciones, pero las escucha. El que el niño de Belén naciera en Belén implica que tus oraciones puedan ser escuchadas. Y no solamente escuchadas, sino contestadas. La oración es parte de ese regalo. Ahora, la comunión. Cristo murió por nosotros. Y Él dijo que cada vez que nos reuniéramos como el día de hoy y que tomáramos de este vino, este jugo y este pan, que la muerte del Señor anunciamos. Ahora, también Corintios dice lo siguiente, que cuando fuimos salvados, fuimos hechos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros unos de otros. Entonces, la comunión nos recuerda lo que Él hizo, nos hace parte con el Padre, pero quiero que pienses en esto. Venimos solos al mundo y la familia nos puede dejar. Pero Efesios también y Gálatas también lo leímos, que cuando venimos a Cristo tenemos un vínculo perfecto, el amor. Entonces, el tomar la cena, el que somos insertados en el cuerpo de Cristo, te une a ti y a mí de una manera espiritual diferente que nadie más tiene. Y tú y yo somos uno en Cristo. Eso quiere decir, hermanos, algo que han buscado todas las culturas alrededor del mundo es poder estar conectados con los que ya se fueron. Pero no pueden. Pero aquellos que conocían de Cristo, seguimos estando conectados con ellos. Y esto no es algo raro, porque dice que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y ellos están vivos en su presencia. Y al ser parte unos de otros en el cuerpo de Cristo, seguimos estando unidos con ellos a través de Cristo Jesús. Son esa nube de testigos que vamos a ver más adelante que dice Hebreos, que están en la presencia de Dios. Y que este vínculo perfecto, esta sangre que nos redimió, nos garantiza no solamente la comunión con el Padre, sino la comunión eterna con aquellos con los cuales fuimos unidos. Y puedo tener la certeza que si yo me adelanto o si ustedes se adelantan, los voy a ver. Porque estamos unidos. Y porque, aunque seamos groseros y aunque nos agarremos del chongo aquí, somos una familia en Cristo Jesús. Y vamos a estar juntos. Vamos a orar antes de continuar. Y te animaría a que pudieras ponerte a cuentas el día de hoy con Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque podemos el día de hoy recordar lo que implica este regalo. Mi Dios, gracias por la salvación y porque
por tu sangre, puedo acercarme hoy, el día de hoy, a ti y saber que escuchas esta oración y que perdonas mis pecados y que quieres tener comunión conmigo, Padre. Gracias porque tú no nos rechazas y porque podemos tener la certeza que nos has perdonado en tu gracia y en tu misericordia. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Padre, ven pronto. Esperamos tu pronta venida. Vamos a Efesios. Capítulo 1. Mira lo que dice Efesios acerca de esto, de lo que estamos hablando. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces ahorita hemos hablado de su gracia y simplemente para alabanza de su gloria nos hizo aceptos en el amado. Y por su pura misericordia fue que nos rescató a través de Cristo Jesús. Entonces te decía, podemos tener comunión con el Padre, el camino abierto, comunión unos con otros. Podemos orar, podemos cantar alabanzas a su nombre y que sean significativas. Pero esta comunión también va mucho más allá, porque si recuerdas, Génesis dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre pecó, esta imagen y semejanza continúa, pero fue opacada por el efecto del pecado. Es decir, que aquellos atributos que Dios puso en nosotros fueron nublados por el pecado. Por ejemplo, esa capacidad de decidir, la autodeterminación que Dios puso a nosotros. Llegamos a Génesis y dice que todos los designios del corazón del hombre eran constantemente hacia el mal. Dios puso algo de Él en nosotros y fue opacado por el pecado. La capacidad de amar fue desvirtuada y fue llevado a una satisfacción egoísta del ser humano. Y muchos o todos aquellos atributos que Dios puso de Él en nosotros fueron opacados. Pero cuando llegamos, ¿recuerdas? Romanos capítulo 8 nos dice que fuimos, vamos a Romanos 8 para que lo puedas leer, fuimos predestinados, ahora dice, para ser hechos conformados a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa naturaleza contaminada y opacada por nuestros pecados fue restaurada. Y nos dio la capacidad de que ahora los designios de nuestro corazón, dice, para que sus pensamientos sean mis pensamientos. Puso su amor en nosotros para que ya no sea nuestro amor, sino sea su amor. Entonces piensa que el regalo de Navidad no solamente implica salvación y vida eterna, sino una naturaleza restaurada. Por eso dice que ahora en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora por la sangre de Cristo es que tú y yo podemos amar, podemos buscar su voluntad, podemos soñar, pensar, planear de acuerdo a Él. Y esta naturaleza pecaminosa fue destruida y ahora pone su naturaleza, su vida en nuestra vida. Ahora, no solamente implica una naturaleza o estos atributos restaurados, sino al tener esta vida espiritual, ahora
y por este camino abierto y por esa presencia de Él podemos experimentarlo. Esto también tiene que ver con ese niño de Belén, porque cuando Él estaba, más bien cuando nosotros estábamos alejados, no podíamos ni experimentar su amor como Él lo da, no podíamos experimentar su paz como Él la da, no podíamos experimentar el gozo que Él nos da. Versículo que les dejé aprenderse, Jeremías, ¿se acuerdan qué? 15:16. Dice, tus palabras, ¿qué? Fueron halladas en mi boca. Y yo las comí. ¿Y fueron qué? Gozo y alegría. Entonces, porque Cristo se acercó, es que nosotros ahora podemos experimentar gozo. Por eso te digo que el mundo, el cielo sin Él, es absurdo. Porque por Él podemos experimentar gozo, por ese acercamiento, gozo, alegría. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que el mundo no da y que no entiende. Entonces el regalo del pesebre también implica paz. ¿Y qué es lo que cantaban los ángeles? Paz a los hombres. Porque nuestro problema mayor de paz era la enemistad que teníamos con Él. Y al haber sido abierto el camino, ahora podemos experimentar paz con Dios. Paz con Dios. Una paz perdurable. Un gozo indescriptible. Podemos experimentar un amor incomparable. Un amor que, como dice Corintios, no busca lo suyo, no se jacta. Un amor que no se cansa. Un amor completamente diferente. Cuando nuevamente celebres Navidad, piensa que esto no estabas capacitado para experimentarlo. Algo que es un ejemplo muy burdo, pero algo que sucede con, la mayoría de los autos y en específico con alguna de las motos es que electrónicamente vienen gobernadas, que a pesar de que tienen mucha capacidad, el dispositivo electrónico, la computadora, limita las revoluciones y por lo tanto la velocidad y la aceleración final que pueden tener. Algo que lo que me gusta de la mía es que al haber sido de policía, no está gobernada. Y puede darle todo lo que ella tiene capacidad. Nosotros fuimos hechos con una capacidad para experimentar su amor. Pero por el pecado estábamos gobernados por nuestra maldad y estábamos limitados para experimentar a Dios. No podíamos, y eso es lo que dice Corintios, ¿te acuerdas? Que estábamos cegados y que lo espiritual únicamente puede ser experimentado y entendido a través de lo espiritual. Y al tener esa venda, estábamos limitados. Pero ahora que fuimos hechos libres, podemos experimentar todo aquello para lo que fuimos diseñados. Un amor incomprensible nuevamente. Una gracia sobreabundante. Una misericordia abundante. Paciencia, gozo, paz, los frutos del Espíritu en nuestra vida y podemos vivirlos. Y es lo que el mundo no da y el mundo no puede tener y que ve en nosotros y ansía. ¿Recuerdas cuando Pablo escribe también en Romanos, cuando dice que nuestro espíritu, nuestro cuerpo gime por ser, ¿recuerdas? Redimido, tomado, porque el cuerpo natural anhela, porque fue puesto en nuestra mente ese deseo, pero no se puede si no es a través de Cristo Jesús. Entonces podemos ver que fuimos diseñados para eso y que el regalo de la salvación nos da la capacidad de entrar a eso. Ahora, no solamente eso implica, sino también el poder tener un redentor. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implicaciones tiene eso? Que fue un pago vicario. El pago expiatorio no lo hiciste tú. No te dieron como con los niños, como ve a pagar las tortillas, va a pagar el Coppel. No. Lo pagaron por ti. No te dieron algo porque tú no podías,
sino se pusieron en tu lugar. Y eso, tener un redentor es muy bueno, porque cuando tú te acercas a Dios, gracias a Dios por esto, no te ve a ti, no me ve a mí, sino ve a Cristo en la cruz. Y por eso no hay forma de que te pueda amar menos, porque lo ve a Él. Y como vimos ahorita en Romanos, que a los que justificó, santificó. ¿Cómo puede ser eso? Y no solamente se cae, sino dice, los glorificó. ¿Por qué? Porque ve el estado final, aquel que Cristo ganó y pagó por ti. Y el tener un redentor implica que no son tus obras. Pedro dice que al que no obra, a nuestros hermanos, perdón, al que no obra, sino cree en aquel, su fe le es contada por justicia. Entonces, tener un redentor es bueno, porque no somos nosotros. Ahora, este redentor también implica algo más, que es lo que hace Jesucristo, que intercede por nosotros. Que a pesar de tus muchos pecados y mis muchos pecados, Él está en la presencia del Padre, una y otra vez intercediendo por ti y por mí. Y a pesar de que tenemos un acusador que todo el tiempo está pisándonos los talones, Jesús dice, por eso también yo pagué. Así es que no tienes nada que decir. No solamente alguien que intercede por nosotros, sino alguien que nos entiende. Leíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Que para que pudiera salvarnos, tenía que hacerse como nosotros. Y se hizo como tú y como yo. Y entonces nos entiende. Pasó de todo. Todos los problemas que te puedas imaginar los pasó. Y te entiende. Entonces, la oración no únicamente vino acompañada de la capacidad de hablar con Él, sino de un receptor del mensaje que puede entender lo que estás diciendo, porque no solamente habla tu idioma, sino estuvo caminando y pisando la tierra que tú has pisado. Y que puede entenderte. Y que Él sabe, Él conoce tus dificultades. Y que no te ve con un desdén porque, ay, este cuate otra vez. No, Él entiende lo difícil. Y aquí cuando leemos Isaías, es un lenguaje similar al que leímos la semana pasada. Dice, Jehová quiso quebrantándole, sujetándole a padecimiento. Y Hebreos dice que Él padeció siendo acercado a ese pecado, a esa tentación, a ese conflicto. Él padeció siendo Dios. ¿Cómo Dios tendría que experimentar eso? Pero Él padeció por ti y por mí, con gusto. Y dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación, cuando haya pagado el precio, dice, verá el linaje. Entonces tenemos un intercesor, tenemos un redentor, alguien que nos entiende. Pero esto no acaba ahí, sino que este regalo, que incluye su presencia, su amor, su gozo, nos da más. Y dice que derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Y ese Espíritu que derramó sobre nosotros nos ayuda a vivir esta nueva vida, a ser testigos. Y no solamente nos ayuda a caminar en esta vida, sino que dice, y dio dones a los hombres. Entonces, te dio a ti y a mí la posibilidad de, a pesar de ser zarzas en el desierto, de experimentar su poder. Entonces dio su salvación, dio su perdón, dio su misericordia, dio su gracia, dio la capacidad de entrar a su presencia, experimentarlo, pero también derramó su poder sobre estos vasos de barro para edificarnos unos a otros, pero también para ser testigos y hablar a las personas del poder de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dio dones y puedes experimentar su poder. Y no solamente eso, sino que preparó un camino, buenas obras, para que anduvieras en ellas. Entonces te preparó tu cuarto para que mira aquí que vaya a dibujar mi hijo, para que aquí se siente, para que aquí aprenda, para que aquí camine. Y preparó todo para que anduviéramos en esas buenas obras, para que los dones con los que Él nos capacitó pudiéramos ejercitarlos. Puso ocasiones, puso personas.
Y no solamente eso, sino que vamos al versículo 11. Versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Y así como cuando sucede algo, un desastre o un evento natural, que se levanta todo el polvo y que empieza a bajar el polvo y ves el resultado de lo que pasó, dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Recuerda, no es que simplemente vio a Jesús, porque la palabra de Dios dice que también Él estaba en la cruz, reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, grande es el misterio de la encarnación, de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, Jesucristo y Dios estaban en la cruz reconciliándote a ti, reconciliándome a mí, con Él mismo. Y entonces baja todo el polvo de lo que sucedió y Él ve el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, del Hijo al experimentar el dolor del pecado, el dolor de la muerte, del Padre al ver al Hijo sufriendo. Y entonces, dice, se sintió satisfecho. Consumado fue. Y aquí una pregunta muy importante es: ¿Él está satisfecho con lo que sucedió porque fuiste reconciliado? Pero tú estás satisfecho con Jesucristo. Estás satisfecho con Él. Y no seas pronto para contestar, porque muchas veces seguimos buscando algo más. Estás satisfecho con Él. Tu corazón descansa, desborda en alegría por Él. Leíamos la semana pasada: ¿cómo podemos descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo podemos? Él verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Por su conocimiento, por conocer y entender esto, justificará mi siervo Jesús, mi siervo justo, a muchos. Y quiero que veas esta última parte: y llevará las iniquidades de ellos. Esto quiere decir lo siguiente: que Él quiere hacerlo, que Él tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, tienes a un Dios que anhela la comunión contigo, que te anhela, un Dios que te anhela. Y eso es difícil de entender. ¿Por qué alguien habría de anhelarme a mí, si ni yo mismo a veces me quiero, ni me soporto? Pero es un Dios. Vamos a Isaías, en el capítulo 58, versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y Él dirá: heme aquí. Naturalmente, lo que se espera de un siervo es que el Señor diga: hey tú, fulano, y el siervo diga: heme aquí. Cuando Samuel está escuchando ahí en el templo una voz que lo llama, dice que él no conocía la voz de Dios y por eso no había entendido. Y Elí le dice: hijo, la próxima vez que escuches eso, di: heme aquí. Pero quiero que notes que ahora aquí Dios tiene el placer y el deseo de que tú ores y que Él te diga a ti: aquí estoy para ti, nunca me he ido, heme aquí. Él tiene la voluntad, Él tiene la voluntad de acercarse. Y este es el más grande regalo, un Dios que se da y que no te destruye cuando llega. Refrena todo su poder, refrena el justo juicio y se ha acercado a ti
no por un interés, no por buscar algo de ti, sino por el puro afecto de su voluntad, como vimos en Efesios. Y te hace a ti y me hace a mí aceptos en el amado. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta porción que pudimos leer. Ayúdanos a poder meditar en esto, Padre, y danos entendimiento. Que todo esto que vimos el día de hoy, que todo esto que repasamos, danos entendimiento y que esta ocasión, esta celebración, podamos agradecer no únicamente porque apareciste en la escena, sino por todas aquellas riquezas con las que nos bendijiste, con las que nos diste bendición y que están accesibles por tu gracia y por tu misericordia hacia nosotros. Padre, muchas gracias porque nos amas y porque hoy podemos agradecer, sabiendo que nuestra ganancia simbolizó tu pérdida y que nuestro regalo implicó tu sacrificio. Bendito eres. Amén.